Listo, ahí está grabando ya en YouTube. Bueno, entonces les voy a compartir aquí unas diapositivas que tengo con la cual vamos a hacer la introducción, ¿no? A ver un momentico, entramos acá. Yo creo que yo había compartido. Por favor, díganme ustedes si... No, esto no lo he compartido con ustedes. Voy a compartirles entonces aquí la pantalla. Creo que ahí la están viendo todos, ¿cierto? Sin novedad la ven. Sí, ahí está. Grande y claro, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer una oración entonces a la Santísima Virgen pidiendo ya de inicio que nos bendiga y nos proteja y nos ilumine durante este encuentro que vamos a tener acá en torno a su Hijo presente real y verdaderamente en el sacramento de la Eucaristía. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo, miren qué bonito lo que tenemos aquí, este texto de Tertuliano, cuando nosotros hablamos de grandes escritores de la iglesia, pensadores, hablamos de aquellos que nos abrieron pues las sendas en la teología y en la historia eclesiástica, no podemos dejar de hablar de un tertuliano. Aquí el propio San Hipólito también aparece, San Efrén, y aparece Orígenes. Miren lo que dice Tertuliano. Esto con respecto a la Eucaristía. Alguna pregunta me hicieron ahí en el aula anterior. Alguna pregunta me hicieron alrededor de el cuidado con la Eucaristía, el momento de comulgar en la mano, etcétera. Bueno, que hay unos textos que quiero compartir con ustedes que están muy relacionados con eso y con esto abrimos entonces nuestra aula del día de hoy. Dice Tertuliano: cuidamos escrupulosamente que algo del cáliz del pan pueda caer a tierra. O sea, obviamente hay que tener los cuidados necesarios para que la Eucaristía no caiga las partículas de la Eucaristía no caigan en el piso. Para eso está la patena que se coloca de protección. Por eso entonces la iglesia instituyó colocar, perdón, no sé qué pasó aquí, que cambió. No, ustedes están viendo la pantalla también, ¿cierto? Sí. No, alguien creo que pasó a presentar pantalla. Sí, creo que alguien está presentando ahí pantalla también. A ver. Sí, ¿qué pasó aquí? Bueno, ya, listo, solucionado. Bueno, entonces tenemos la patena, por ejemplo, que se usa en la celebración eucarística, que es extremadamente recomendable. Son algunos asuntos litúrgicos, prácticos que la Iglesia ha ido instituyendo a lo largo de 2000 años de historia para la protección del Santísimo Sacramento. Ustedes saben que hay un paño grande que se coloca encima del altar, recomendable también que sea lino, ¿no? Ese corporal se llama corporal, ¿por qué? Porque encima del corporal colocamos el cáliz y la patena donde va a estar el cuerpo de Cristo. Por eso el nombre de corporal. El purificador, que es otro paño también que se utiliza para limpiar. No se puede utilizar cualquier tipo de tela que tenga por ahí el padre o que el sacristán aparece con un trapito, mire, limpie con esto el cáliz. No, está todo ordenado litúrgicamente para que dentro del el culto litúrgico se le dé la adoración, la veneración y el respeto que se merece el Santísimo Sacramento. Eh, Sigue la frase aquí. Bueno, esa era de Tertuliano, que es padre de la iglesia del siglo segundo, más o menos del año 160. Tenemos a Tertuliano. Ya desde esa época, estamos hablando del siglo segundo de la era cristiana, ya se tenía muchísimo cuidado con el Santísimo Sacramento. San Hipólito nos va a decir, miren lo que recomienda, cada uno esté atento,
que ningún fragmento caiga y se pierda, porque es el cuerpo de Cristo que debe ser comido por los fieles y no despreciado. Esto es muy interesante. Entonces tenemos a Tertuliano por un lado, que no es, bueno, no es santo, pero es padre de la iglesia. Y tenemos por otro lado a San Hipólito. Después sigue San Efrén, comed este pan y no piséis sus migas. Una partícula de sus migas puede santificar a miles de miles y es suficiente para dar vida a todos los que la comen. Entonces miren que no es una idea que se hizo la iglesia de que ahí está presente el Santísimo Sacramento. No es que por tradición ya los primeros cristianos tenían claro que en el pan consagrado y en el vino consagrado está nuestro Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y Orígenes va a decir, con qué precaución y veneración cuando recibís el cuerpo del Señor, lo conserváis de manera que no caiga nada o se pierda algo del don consagrado. Os consideraríais justamente culpables si cayese algo en tierra por negligencia vuestra. Orígenes, San Hipólito, San Efrén y Tertuliano. Ahora, para que yo vaya y reciba por ahí la comunión así, quién sabe viniendo de qué taller de mecánica, de haber comido no sé qué empanadas fuera de la iglesia, etcétera, etcétera. Mucho cuidado, porque eso nos coloca en una postura de alma especial para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto no es lo único. Dice San Basilio Magno, estamos ya en el siglo IV, año 350 más o menos. No hace falta demostrar que no constituye una falta grave para una persona comulgar con su propia mano en épocas de persecución cuando no hay sacerdote o diácono. ¿Por qué yo coloqué esta carta número 93 de San Basilio Magno? Oído, siglo IV. Porque ya se daba la comunión en la mano. Sí, pero ¿en qué circunstancias se daba la comunión en la mano? Aquí lo dice San Basilio muy claro. Cuando no hay sacerdote o diácono. Tranquilos fieles, cuando no hay sacerdote o diácono, recíbanlo en la mano. Por lo tanto, si es un asunto excepcional recibirlo en la mano, ¿cuál sería el acontecimiento ordinario o común en la celebración eucarística? Pues recibir el Santísimo Sacramento en la boca. Así de sencillo. Para que ustedes vayan viendo que aquella concesión que da San Pablo VI en el año 1969 con respecto a la comunión en la mano, a permitir la comunión en la mano, es para evitar algunos excesos que se estaban dando en la Iglesia Católica en Alemania y en Estados Unidos. Entonces miren cómo también, perdón, en Holanda. Entonces para saber cómo la Iglesia tuvo que ceder un poco para evitar que se dieran desmanes al respecto de la comunión. Y aquí entonces, miren estos textos que tengo aquí de varios concilios, Rouen, el concilio de Zaragoza, Constantinopla, dice, el de Zaragoza dice, bueno, sin embargo, pasado el tiempo y poco a poco, la iglesia comenzó a mutar, a cambiar al respecto, como se lee en el concilio de Zaragoza. Y la iglesia dice, excomúlguese a cualquiera que ose recibir, o sea, que se atreva a recibir la Sagrada Comunión en la mano. Opa, esto está fuerte. Miren cómo la iglesia puso los pies sobre la tierra y asentó su autoridad. ¿Por manos de quién? Del romano pontífice. Esto es una excomunión en el concilio de Zaragoza con respecto a los que reciben la comunión en la mano. Repito, es para que entiendan la concesión que la iglesia da en el año 1969 con respecto a la comunión en la mano. ¿Está bien? Entonces miren en la época lo rígido que era la norma en ese sentido. ¿Por qué? Porque los fieles, primero que todo, no son los que presiden la celebración eucarística, es el sacerdote. Y es el que por derecho divino puede administrar el sacramento de la Eucaristía. Ahora bien, por una circunstancia especial, la iglesia mudó en el siglo XX. Pero cuidado. O en el Sínodo de Roma del año 404, celebrado bajo el Papa Inocencio I, en el cual se impone el rito de la comunión en la lengua. O en el Concilio de Rouen, Francia, en el siglo VII, donde se dice, no se coloque la Eucaristía en las manos de ningún laico o laica, sino únicamente en su boca. ¿Sí ven? ¿Cómo la iglesia? ¿Cuál fue la tradición de la iglesia? Dice más adelante en el de Constantinopla, prohíbase a los creyentes tomar la sagrada hostia en sus manos, excomulgando a los transgresores, o sea, al que no cumpla, está excomulgado. Siglo VII, año 680. Y en el Sínodo de Rouen, ya no es concilio sino sínodo, pero también de una trascendencia especial, porque es la reunión de los obispos, o un sínodo, o una reunión regional. Año
siglo noveno, año 878. Dice, no se debe entregar la Eucaristía en manos de ningún laico, hombre o mujer, sino solamente en la boca. Si alguien transgrediese esto, dado que desprecia a Dios omnipotente y no rinde honor a cuanto en él hay, que sea excluido del altar. Fuerte. Esto les digo lo siguiente, es para dejar claro digamos, el contexto en el cual la iglesia concede, digamos que ciertas costumbres, o que más bien que se puedan instaurar ciertas costumbres o prácticas dentro de la liturgia. Por eso quise dejar esto aquí muy, muy claro. Estos textos que cité anteriormente es una recopilación que hace este padre, el padre Jungmann, ¿no? Sacerdote que hizo parte del movimiento eucarístico, que ayudó a preparar uno de los grandes documentos del Concilio Vaticano II, que es la Sacrosanctum Concilium, ¿no? Del Concilio Vaticano II. Él escribe unos textos, si yo no estoy mal, en el año 1948 al respecto de la historia de la Iglesia y de la historia de la misa. Son muy lindos. Yo traté de buscarlos aquí en internet, en PDF, había alguna cosita, unos textos muy cortos, unos como pantallazos. Si consigo algo, se los envío para que lo vean. Es lindísimo. O sea, daría ganas de hacer, lo que él tiene varios tomos sobre la historia de la misa. Daría para hacer varias reuniones y varias charlas al respecto de eso, porque es lindísimo cómo se va enriqueciendo el rito litúrgico, la celebración eucarística a lo largo de los años en la iglesia, porque es fruto de la inspiración del Divino Espíritu Santo. Por eso es que la misa se va renovando con el tiempo, ¿no? Y él, por ejemplo, justificó en una serie de documentos para el Concilio Vaticano II que la celebración eucarística no había sido inmutable a través de la historia, sino que había tenido cambios y había tenido, pues, digamos de alguna manera, riquezas que la habían adornado y la habían estructurado de una manera mucho más fundamentada como la conocemos hoy en día. Este padre Juman entonces dice, esta costumbre de entregar la Eucaristía en la mano traía consigo el peligro de abuso. Entonces ya ven ustedes por qué en Rohan, por qué en Constantinopla, por qué en Roma era tan fuerte y tan intransigente la iglesia. Excomulgado el que reciba la comunión en la mano, fuerte. Con todo más que el temor a los abusos influyó sin duda la creciente reverencia al Santísimo Sacramento a que se diese, ustedes sí están viendo ahí, yo no sé si están viendo, así se están acompañando, si están viendo ahí el video. Con todo más que el temor a los abusos, influyó sin duda la creciente reverencia al sacramento a que se diese más tarde la Sagrada Forma directamente en la boca. Oído, entonces no, el problema central, la preocupación central para la iglesia no era solamente el abuso que se pudiera hacer con la Eucaristía. Recuerden que yo les dije, usted recibe la Eucaristía muy piadoso en la mano, comulga, o hace por lo menos además de que comulga, y se dejó la hostia en la mano. ¿Quién se dio cuenta? Inclusive la parte ahí, lo que sea. Y después se la guarda. Yo me acuerdo que un amigo, hoy en día sacerdote, el padre Roberto Torres, le tocó en Cali, eso haber sido por ahí en el año 1995, una cosa así. Era la iglesia del Sagrado Corazón de los Jesuitas en Cali. Y a él le tocó ver cómo un señor recibió la comunión en la mano y se la guardó. Y este padre Roberto Torres es un gigantón así, así alto como el anfitrión que me recibió hoy aquí un hombre así grande. Y él comulgó y apenas vio que el otro se había guardado la Eucaristía, fue y lo cogió y lo agarró fuerte y le dijo, usted comulga inmediatamente el Santísimo o me lo entrega. Y el tipo muerto del susto porque semejante gigante que lo cogió ahí, el hombre comulgó la hostia. ¿Para dónde se iba a llevar la hostia? Vaya usted a saber, imagínense. Son peligros. Pero entonces el interés de la iglesia, o digamos los ojos de la iglesia no estaban solamente puestos ahí, en el peligro del abuso, sino, miren esto, la creciente reverencia al Santísimo Sacramento. Dominum non sum dignus, Señor, yo no soy digno. Noli me tangere, como dijo nuestro Señor, le dijo a Santa María Magdalena en el huerto, en el huerto, sí, donde nuestro Señor estaba en el sepulcro después de la resurrección. Noli me tangere, no me toques, mujer. O sea, de tal amor y reverencia al Santísimo Sacramento que los fieles decían, es que no somos dignos de tocar en él. Entonces el amor y la reverencia al Santísimo fue adecuando las normas en la iglesia de tal manera que se comulgara en la lengua. Muy interesante. Ahí tengo pues el texto, los que quieran después buscar el libro. Yo lo voy a buscar, este Santo Sacrificio de la Misa en PDF, yo creo que por ahí puede existir. Vamos a ver si lo conseguimos en PDF. Dice, es decir, se trató del desarrollo y profundización del dogma del misterio de la transustanciación, lo que llevó a que con el tiempo
la reverencia fuera más y más crecida hasta que la iglesia, comenzando por Roma, obviamente donde está la cabeza, el pontífice, el papa, comenzó a mandar que la Eucaristía se diese en la boca. A ver, aquí me hablan de una palabra, yo veo esa palabra como rara, transustanciación. A ver, ¿quién me dice aquí de los que están en línea? ¿Quién me dice lo que es transustanciación? Pregunta. A ver, Marcela, que creo que Marcela no es Marcela, creo que Marcela es el nombre de la hija y ahí está la mamá. Bueno, Marcela Ramírez. A ver, eh, ¿te acuerdas de qué es la transustanciación? Vamos a escuchar a Marcela. Hola, Camilo. ¿Sí? Yo no soy la mamá, yo soy Marcela. Ah, usted es Marcela. No, me equivoqué. El lapsus fue mío, pero me acuerdo que había Ah, no una se te escucha. usuaria que tenía la... Pero bueno, listo. ¿Cómo es? ¿Aló? Sí, dime. Hola. Sí, dime, Marcela, se escucha. Perfecto. Ah, bueno. La transustanciación es el momento en la Eucaristía cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino y por la acción del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Ah, eso está muy bien. Me encanta. Excelente. Así tiene que ser. Excelente. Buenísimo. Muy bien. Eso es la transustanciación. ¿Qué es? El milagro del cambio, la transformación de la sustancia del pan y el vino en la sustancia del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto, Marcela. Excelente. Muchas gracias. Bueno, creo que tengo por aquí otro texto. ¿Sí? Aquí está. La instrucción Redemptionis Sacramentum, que alguna cosita vimos la otra vez cuando estábamos hablando de los ministros extraordinarios, que eso tiene que quedar claro. Y este documento es del año 2004. Si no me equivoco, alguien que dé una miradita por ahí en internet. Por aquí contestaron varios al respecto. No, no vemos, aquí me están diciendo que no están viendo en la pantalla principal. A ver, los que no están viendo bien. Ah, un momentico, ¿qué pasó? Se me fue la imagen. Ustedes no están viendo. Alejo, ¿estás viendo la pantalla? No. Yo estoy viendo Camilo. Sí, sí estás viendo, Juan Guillermo. Sí, La presentación. yo veo la presentación que dice instrucciones. Ah, bueno, no. Instrucción. Ah, listo, perfecto. Bueno, quien no está viendo, quien me está viendo a mí de pronto y no ve la pantalla, tiene que ir al usuario y darle un clipcito donde hay una especie de chinchecito. Hay un chinche ahí y ahí se le clava esa imagen, se le clava en la pantalla. ¿Qué les iba a decir yo? Ah, bueno, si alguien puede mirar ahí rápidamente si este documento del cardenal Arense es del año 2004. Si no estoy mal, es del año 2004. Bueno, esta instrucción que nos dice, miren, en el numeral 93, esto no es ni el Concilio de Roma ni Constantinopla. Aquí no estamos hablando entonces del siglo VII, del siglo VIII, del siglo XI, en la Edad Media. Es que eran tan piadosos que eso ya se perdió. Aquí está, un recorderis que nos da la iglesia en el año 2004 con una instrucción sobre la Eucaristía. Mire lo que dice. Número 93. La bandeja para la comunión de los fieles. ¿Saben qué es eso, no? La patena. Para eso es la patena. La bandeja para la comunión de los fieles se debe mantener. Oído, aquí no es que se recomienda, no, se debe mantener. Pero es bonito porque como la iglesia es madre, no dice pues excomulgado el que no ponga la bandeja a la comunión, no, dice se debe mantener, dice se debe mantener, es una orden. El querer o no querer no habita en esta casa, así de sencillo. Y para este tipo de asuntos la iglesia sí que tiene experiencia. Entonces, repito, la bandeja para la comunión de los fieles se debe mantener para evitar el peligro de que caiga la hostia sagrada o algún fragmento. Esto es muy bonito, porque es que mire, si nosotros vamos a lo que nos decía Tertuliano, en el siglo segundo coincide perfectamente la iglesia, mantiene el respeto y la veneración por la Eucaristía. Eso no es un invento de Camilo Galvez, esto lo muestra la iglesia, la historia de la iglesia. Y en el numeral 94 nos va a decir, no está permitido que los fieles tomen la hostia consagrada ni el cáliz sagrado por sí mismos, ni mucho menos que se lo pasen entre sí de mano en mano. Esto es lo que se conoce como abusos litúrgicos, no es que para que la celebración eucarística sea más participativa. Entonces una serie de sofismas alrededor de la celebración. ¿Quién dijo que por eso es más participativa? Si usted quiere que sea más participativa la celebración eucarística, como sacerdote o como laico, pues comulgue. Es la mejor manera.
En esta materia, además, debe suprimirse, esto es muy importante, ¿no? Porque a veces el ministro, por querer hacer una concesión, un poco de amistad, de privilegio para los cónyuges o los consortes, digamos, realiza este tipo de abusos. Oído. En esta materia, además, debe suprimirse. El debe vuelve y se repite. Aquí no es una recomendación, es una orden clara. En esta materia, además, debe suprimirse el abuso de que los esposos en la misa nupcial se administren de modo recíproco la Sagrada Comunión. Entonces el uno le pasa al otro el cáliz, el uno le da la comunión al otro y el otro... No, ¿quién dijo eso? No. Eso no hace más participativa la celebración eucarística. Y en el 95 nos dice la misma instrucción. El fiel laico, a ver si alguien me averiguó qué año era. Tarea. Alguien por favor que me mire la fecha de la redención y sacramentum. 2004, si no estoy mal, 25 de marzo del 2004. Por favor ayúdenme para que nos queden esos daticos en la cabeza. Dice entonces aquí, el fiel laico que ya ha recibido la Santísima Eucaristía, qué bonito también la manera de referirse así al Santísimo Sacramento, que ya ha recibido la Santísima Eucaristía, puede recibirla otra vez el mismo día solamente dentro de la celebración eucarística en la que participe, ¿no? Quedando a salvo lo que prescribe el canon 921 en su artículo, en su numeral 2. Son algunas excepciones, digamos. Pero entonces es eso, si yo la primera vez, yo creo que les había comentado eso porque alguien me preguntó, si yo la primera vez, por ejemplo, aquí estoy en mi casa, en mi apartamento y vienen a traerle la Sagrada Comunión, los ministros extraordinarios, porque no son ordinarios, extraordinarios, la señora piadosa, colaboradora de la parroquia, viene y me trae el Santísimo para mi mamá que está muy enfermita. Y le queda una forma, le queda un Santísimo, pues una hostia consagrada. Ah, ¿usted quiere comulgar también? Ella me puede dar la comunión, listo. Comulgué y acompañé a mi mamá, bonito el acto, tal, etc. Esa sería mi primera comunión en el día, 7, 8 de la mañana. ¿Puedo volver a comulgar una segunda vez? Sí, pero no de esa misma manera. Por casualidad estoy en la casa de una amiga y llegaron a darle la comunión a otro enfermo y me dicen, ¿quiere comulgar? No, no, ahí no puedo. ¿Por qué? Porque la segunda comunión debe ser única y exclusivamente, por lo menos en la celebración eucarística. Eso debe quedar muy claro. Y eso lo deja claro también esta instrucción, o lo recuerda, según el derecho canónico. Y termino con estas. Miren que nos fueron aquí 25 minutos, pero me parece interesante. No sé a ustedes qué les parece. Felipe confirma 25 de marzo del 2004. Gracias. En el numeral 95, miren, esta instrucción, léanla. Yo se las coloqué a ustedes en el chat. Es cortica y vale la pena leerla, cómo todo en la iglesia está organizadito. 95, perdón, 96. Se reprueba, oído, se reprueba. Cuando usted pierde un examen, ¿qué pasa? Reprobó el examen, lo perdió. Se reprueba la costumbre, o sea, es una costumbre que no es lícita. Se reprueba la costumbre que es contraria a las prescripciones de los libros litúrgicos, oído, de que sean distribuidas a manera de comunión durante la misa o antes de ella, ya sean hostias o consagradas, no consagradas, perdón, ya sean otros comestibles o no comestibles. Porque a veces puede ser una idea hasta interesante, digamos, novedosa, del celebrante, del diácono, del seminarista. Entonces los niños llegan a la misa de 10 de la mañana, a la misa de los niños, y les da las hostias a los niños sin consagrar, para que los niños coman y se... No, ¿quién dijo eso? Eso es un abuso. Se reprueba la costumbre, obviamente. Esa no es la manera de acercar a los niños a la celebración eucarística. Esa no es. Puesto que estas costumbres de ningún modo concuerdan con la tradición del rito romano y llevan consigo el peligro de inducir a confusión a los fieles respecto a la doctrina eucarística de la iglesia. Claro, creas confusión, no es pedagógico, sino que confunde. Entonces, por eso es reprobada, una costumbre reprobada. Donde en algunos lugares exista por concesión la costumbre particular de bendecir y distribuir pan después de la misa, téngase gran cuidado de que se dé una adecuada catequesis sobre este acto. Si no estoy mal, esta costumbre la tienen los franciscanos por una concesión especial. Ellos bendicen el pan el día de San Antonio. Es una bendición especial para el pan. Así como hay para los animales y tal. Que en el fondo no se bendice el animal, pues porque el animal no se va a ir ni al cielo ni al infierno. Ni se condena ni se salva. Sino para que quien tenga el animal goce de la bendición de Dios. Es bonito eso.
No se introduzcan otras costumbres similares ni sean utilizadas para esto, nunca hostias no consagradas. Entonces miren que la iglesia es tan celosa con el Santísimo que hasta recomienda que cuando la hostia no está consagrada, se tenga respeto. Yo, por ejemplo, me confieso aquí en público, iba aquí donde unas religiosas que hacían hostias, pero ya no nos daban las formas consagradas, nos regalaban eran los recortes de hostia. Comer recorte de hostia es delicioso, pero eso no se debe hacer antes de la misa ni después de la misa. Bueno, no es confesión porque no es pecado. Nos dan una bolsa así gigantesca del recorte de las hostias, porque eso lo hacen en unas planchas, y después uno va y se las come, pero pues es el recorte, no es la hostia. Entonces, miren el peligro y el celo de la iglesia en ese sentido. Bueno, y creo que ya. Era eso lo que tenía para mostrarles en este sentido, que me parece muy, muy interesante, pues nos da una visión general de lo que es la iglesia. Bueno, y vamos por acá. Vamos a nuestro texto. A ver, perdón, aquí sí. Todos están viendo el texto, ¿cierto? ¿Mm? Sí, ¿cierto? Sí. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, nosotros quedamos aquí. Yo marqué esto de nuevo. Habíamos hablado de Pablo en la carta a los Corintios, la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, 23. Ahí me faltó una coma. Aquí va una coma después del 11. Eso para que sepamos también cómo se deben de referenciar los libros litúrgicos. A veces no se pone 23, sino que aquí al ladito del 23 del versículo se pone SS, o sea, y subsiguientes. O sea, del 23 para adelante. Pero normalmente aquí entre el capítulo y el inicio de los versículos, ¿cierto? Se coloca una coma. Eso para que lo tengamos en cuenta. Bueno, yo creo que quedamos aquí. El sacrificio de Cristo, ¿cierto? Sí. Dice entonces el texto, miren esto, el sacrificio de la cruz, voy a ponerlo más grandecito. Ahí está. Yo creo que lo vemos perfecto. Hasta más grande. Vamos. Uy, aquí quedó gigantesco. No, muy grande. Dice entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz está especialmente representado en la misa por doble consagración. Problemas de sonido aquí. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Sí. Entonces miren esto, el sacrificio de Cristo en la cruz está especialmente representado en la misa por doble consagración del pan y del vino hecha por separado. Claro, ustedes ven que primero es el cuerpo, pues las palabras de consagración primero se refieren al cuerpo y después se refieren al vino, a la sangre. Ya dijimos la otra vez, está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, tanto en el vino como en la hostia. En el pan. Realiza la verdadera separación del cuerpo y la sangre que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la muerte sangrienta que experimentó en la cruz. Ese es el misterio, Mysterium Fidei, cantaba el sacerdote antiguamente en latín, el misterio de nuestra fe. Este es el misterio de nuestra fe. ¿Cómo es que puede darse ese milagro grandioso, espectacular? Entonces nuestro Señor realiza ese milagro ya en la última cena y se hace verídico, digamos, evidente a los sentidos, más bien, no verídico porque es verídico en la última cena también, es verdadero. Se hace evidente para los sentidos el viernes a las 3 de la tarde. El alma se separa del cuerpo y la divinidad está unida tanto al cuerpo como el alma, que ya vimos en nuestro curso de doctrina anterior, y descendió a los infiernos. Ya vimos el significado de descender a los infiernos, etc. Realiza entonces la verdadera separación del cuerpo y la sangre que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la muerte sangrienta que experimentó en la cruz. Ahora bien, la misa, y estoy con letras de oro, la misa no es una representación pura y simplemente del sacrificio de la cruz. Yo puedo hacer aquí una representación. Claro, no sé, me pongo unas túnicas, coloco una cruz atrás, me cuelgo, eso es una representación del sacrificio. No, ¿qué es? Es la renovación del mismo sacrificio de la cruz. ¿Cuál es la diferencia entre los dos sacrificios? Solo hay una y la misma víctima. Oído, es la misma víctima. El mismo sacerdote que se ofrece ¿dónde? En la cruz.
y que ahora es ofrecido ¿por quién? Por el ministro esto también ténganlo muy claro, in persona Christi. Solo el modo de oblación, solo el modo de ofrecer ese sacrificio es que difiere, ya que el sacrificio de la misa es incruento. Recuerden que vimos eso claramente. Incruento significa sin sangre, ¿no? El de la cruz es cruento. El de la misa es incruento, sin derramamiento de sangre. Eso es muy bonito. Bueno, ahora, esto es muy interesante, porque entonces aquí estamos nosotros combinando algunos elementos de la celebración eucarística con la Eucaristía, pero yo les dije que nuestro curso iba a centrarse básicamente en la Eucaristía como presencia real y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces aquí, miren esto qué interesante. Aplicación de los frutos del sacrificio de la cruz. Ya dijimos, todo lo que vale una misa tiene un valor infinito. Miren, los frutos del sacrificio de la cruz no son aplicados por el sacrificio de la misa, no son, perdón. Los frutos del sacrificio de la cruz nos son aplicados por el sacrificio de la misa. Y recibimos, ¿qué recibimos en la celebración eucarística? Las gracias que Jesucristo ha merecido para nosotros al precio de su sangre. O sea, todo lo que Él compró derramando su sangre en la cruz, aquel viernes terrible del año 30, año 31, todo eso lo recibimos nosotros en el momento en que piadosamente asistimos a la celebración eucarística y piadosamente comulgamos y piadosamente hacemos una acción de gracias como la iglesia lo recomienda. Ahora, razones por las cuales la iglesia ofrece el sacrificio de la misa. Miren esto. Primero, está clarísimo aquí. Para adorar a Dios. Entonces, es un sacrificio que, aquí está claro, latréutico, ¿no? No es idolátrico, sino latréutico, porque es de adoración a Dios. Idolátrico es adorar a los ídolos. Aquí es adorar al único y verdadero Dios, o sea, latréutico. Segundo, primero para adorar a Dios. Segundo, acción de gracias. Miren que también Eucaristía significa eso, ¿no? Acción de gracias. En acción de gracias por su gran gloria y por las bendiciones que nos ha dado. Es un sacrificio eucarístico, o sea, un sacrificio de acción de gracias. Por eso entonces cuando me llegaba a mí en la antigüedad una gran cosecha, tenía animales lindos porque los había podido cuidar, los prados eran buenos y bendecidos por el Señor, etcétera. Como esas crías eran bellas, esos frutos eran bellos, en acción de gracias yo le ofrecía a Dios parte de mis cosechas y le ofrecía parte de mis animales. Acción de gracias. Entonces, si ven, el sacrificio de los antiguos se relaciona con lo que yo estoy ofreciendo en la celebración eucarística. Tercero, para obtener otras bendiciones de la majestad divina. Es un sacrificio impetratorio. Impetratorio significa conseguir, traer de Dios. Yo quiero conseguir una gracia de Dios. Yo les dije la otra vez, un extremo, que se me cure el dedo. O sea, desde lo más sencillo hasta lo más grandioso, la conversión, mi conversión, la santificación del mundo entero, que exista la verdadera y auténtica paz. No esa paz por ahí que simplemente se firma en un documento, no, es la paz es con Dios, es cuando Dios habita en los corazones. Entonces, ahora yo digo, bueno,